La Universidad Tecnológica Intercontinental, UTIC, es una institución que tiene como misión desarrollar su actividad educativa mediante la búsqueda, creación, transmisión y aplicación de conocimiento. Es una de las universidades con más certificaciones de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, logrando hasta la fecha 22 acreditaciones gracias al capital humano que ha sabido forjar y consolidar en sus distintos estamentos. La comunidad educativa de la UTIC cuenta con más de 10.000 estudiantes matriculados en carreras de grado y programas de posgrado. Las 22 sedes de la UTIC cuentan con los más modernos equipamientos para las prácticas profesionales y responden a estándares de calidad exigidos por el CONES y la ANEAES. La UTIC cuenta con más de 19.000 profesionales egresados que se integran al mundo del trabajo, comprometidos con el desarrollo socioeconómico, político y cultural del país. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, 25 años a la vanguardia de la educación superior del Paraguay. Muy buenas tardes, saludos cordiales a todos los que están conectados en este momento a través del Facebook. Estamos dando inicio a una conferencia virtual sobre la continuidad del negocio post-pandemia. Es un evento que estamos organizando desde la UTIC sede Santa Rosa de la Guaraí, tratando de colaborar con toda la comunidad, con los estudiantes, con los docentes y todos quienes hacemos la actividad educativa como nuestra actividad principal, nuestra función principal. Antes que nada, quiero agradecer por la presencia, por la conexión, en este caso virtual, a todos los funcionarios de nuestra casa de estudios, a los docentes de nuestra institución, a nuestros queridísimos alumnos de la UTIC de Santa Rosa de la Guaraí, en especial a nuestras autoridades de nuestra institución, en la persona del señor rector, el profesor doctor Hugo Ferreira González, quien está presente, conectado también para este importante evento. Para dar inicio, precisamente quiero dar el uso de la palabra al señor rector de nuestra universidad, el profesor doctor Hugo Ferreira González, para que justamente pueda dirigirnos las palabras de ocasión. Adelante, doctor Hugo. Bien, buenas noches a todos. Me siento complacido de estar esta noche acá con ustedes, tratando de ir aprendiendo algo más sobre lo que nos espera en la parte de negocios. Creo que nada mejor que la profesora Aurora, que tiene una trayectoria muy rica en el tema de tanto de la docencia como en la práctica. Entonces, de alguna manera todos estamos huérfanos o estamos deseosos de saber qué es lo que viene después de todo esto. Y es importante siempre escuchar a los expertos, de manera que eso nos pueda ayudar a recrear nuestra realidad, reubicarnos y retomar o recrearnos adecuadamente para que en este periodo todavía interpandémico y posterior postpandémico podamos continuar con más dinámica que antes e incluso con los aprendizajes que esta pandemia trajo consigo. Le deseo éxito a la profesora Aurora en esta su presentación y que todo el mundo aprovechemos bien esta noche sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestro señor rector, al profesor doctor Hugo Ferreira González, por las palabras de ocasión. A continuación vamos a estar desarrollando el tema la continuidad del negocio post-pandemia. Es un tema de análisis que hemos construido justamente con nuestra expositora
atendiendo a lo que nos señala el señor rector, la necesidad de ir aprendiendo, conociendo más y sobre todo adelantándonos a lo que se viene. Brevemente hago lectura del currículum resumido de la profesora Aurora Benítez Pérez. La licenciada Aurora Benítez Pérez es docente universitaria, docente del bachillerato técnico, es consultora, auditora impositiva, auditora de calidad ISO 9001, licenciada en Ciencias Contables, egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ha realizado estudios de posgrado de alta dirección de la Confederación Latinoamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, Bariloche, Argentina. Posee posgrado en Auditoría y Control de Gestión en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Su formación pedagógica lo ha realizado a través del posgrado en Didáctica Universitaria en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción y curso de posgrado para egresados universitarios en el Instituto de Educación Dr. Raúl Peña de Asunción. También posee formaciones en calidad en las modalidades de responsable de implementación, gerente y auditora de sistemas integrados de gestión de calidad, certificado por LATU Sistemas Uruguay, Quality Austria y la UIP Paraguay, obteniendo los certificados reconocidos por Quality Austria, LATU Sistemas Uruguay y Paraguay. También ha cursado el programa de formación de auditores de 3 normas, ISO 9001, la 14001, la 45001. Realizó pasantías técnicas en auditoría en sistema de calidad en Montevideo, Uruguay, año 2009. Actualmente es auditora de calidad de las normas ISO 9001. Concluyó además el curso Maestría en Administración y Empresas en la Universidad Tecnológica Intercontinental de Asunción, tesis en elaboración, y el curso de doctorado en Ciencias de la Educación. Cursó la actualización en gestión pública con la Universidad de Chile. Es facilitadora del Sistema Nacional de Educación Cooperativa, ha dictado cursos, talleres y conferencias a nivel nacional, posee amplia experiencia en el ámbito cooperativo y organizaciones no gubernamentales, fundaciones, ONG, cooperativas, instituciones de educación y de salud. También ha participado como facilitadora de cursos y consultorías en instituciones del sector público. Además, ha trabajado en varias empresas del medio. Ha realizado consultoría para instituciones como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Organización de Estados Americanos OEA, Ministerio de Industria y Comercio, para los programas PAIN y FOSEM, entre otros. Es supervisora de auditora de Cocertec Limitada, Cooperativa del Trabajo, del cual forma parte y es la actual vicepresidenta. Como auditora impositiva ha realizado auditorías a empresas del medio. Es coautora de los libros de Economía y Gestión, publicaciones años 2005 y 2009, además de publicaciones en las revistas de las cooperativas de los economistas y contadores administradores del Paraguay, Coopetec Limitada. Actualmente es docente de la Universidad Nacional, o sea, permanece como docente de la Universidad Tecnológica Intercontinental desde el año 1998 hasta la fecha, en los niveles de grado y posgrado de las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales y Ciencias de la Educación. Forma parte de la consultora MAEP, consultoría, asesoría, capacitación y servicios, desempeñándose en varias consultorías, asesorías y capacitaciones para entidades públicas y privadas del Paraguay. Damos la palabra a nuestra conferencista, a la profesora licenciada Aurora Benítez Pérez. Muy buenas noches, muchas gracias, profesor Macedo. Muy buenas noches, señor rector, doctor Hugo Ferreira, profesor Ángel Torres, decano de la Universidad de la Facultad de Ciencias Empresariales. Para mí es un placer estar en contacto con ustedes, los colegas docentes, mis queridos alumnos y la comunidad en general de Santa Rosa Laboral y algunas personas invitadas especiales. Muchísimas gracias. Este es un tema apasionante y en serio, como decía el rector, es un tema del cual nosotros tendríamos que empezar a aprender de una manera constante y permanente.
Es interesante saber que nosotros los seres humanos hemos pasado a través de la historia diferentes tipos de crisis. En su época y en su espacio el hombre ha pasado. Sin embargo, hasta hoy día estamos continuando. Entonces, esos son los aspectos que nos deben llevar a nosotros a querer saber más de este tema. ¿Cómo hacer para continuar el negocio después de esta pandemia? Quería compartir con ustedes una linda música, reflexión en guaraní, pero ustedes saben que es un poco pesado también, digamos, pasar un video por este medio tecnológico. Sin embargo, ya veremos la forma de hacer llegar a los presentes. Y para reflexionar, quiero empezar con Klaus Müller. Él es un gurú de la calidad y él dice así: cuando soplan vientos de cambio, unos buscan refugios y se ponen a salvo, y otros construyen molinos y se hacen ricos. Molinos de viento para usar esa fuerza del cambio y entonces salir adelante. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir cuál va a ser la actitud que nosotros vamos a tener ante estos cambios. Empezaba la pandemia y empezaba el aislamiento y voy yo a casa de una colega con quien estaba trabajando y me recibe en el portón me recibe en el portón en una mano tenía alcohol, en otra lavandina, no sabía con cuál bañarme. Y le dije, pero vos estás loca. Vos sos una persona adulta, una persona inteligente y una persona, ¿qué te pasa? Yo no soy el enemigo. Bueno, esas fueron las primeras actitudes que hemos tenido. Entonces, por eso me interesó a mí saber un poco más de este tema y quise compartir con ustedes algunas reflexiones. Klaus Müller es un alemán experto en management y calidad, fundó lo que se llama el PMI World, una de las mayores consultoras del mundo. Y esta es una frase célebre que él usa para sus cursos, conferencias, donde él trata de animar a la gente. ¿Qué querés? ¿Esconderte o querés salir y, bueno, usar la fuerza del cambio como para salir adelante? Y en este momento vamos a necesitar mucho de Albert Einstein. Él decía, la imaginación es más importante que el conocimiento, porque todo el conocimiento que probablemente teníamos hasta ahora, por ahí ya no nos va a ser útil. Entonces, a partir de aquí vamos a entrar en un terreno absolutamente desconocido, por lo cual nosotros vamos a necesitar de esa imaginación. Muy bien, quise empezar con este sociólogo. Él se llama Zygmunt Bauman y es autor de 57 libros y una de sus obras cumbres, él es ganador del premio Asturias. Empieza él y nos plantea, esto fue en el año 2007, fíjense, 13, 14 años antes de esta época de pandemia, escribe su último libro que se llama El miedo líquido, la sociedad contemporánea y sus temores. Y precisamente así empezó este tema de la pandemia. Se instaló primero el temor en nosotros como una forma de controlar a las grandes masas. Entonces, ella decía, fíjense que esta es una reflexión de la CEPAL, dice que la pandemia de coronavirus que aún padecemos sin duda es el primer fenómeno de globalización de la vulnerabilidad. Todos nos vimos vulnerables ante este fenómeno. Y entonces, como una dimensión de lo que ya Bauman nos decía a nosotros, una globalización negativa y su vinculación con el miedo líquido. El miedo es la forma de alienar y manejar a la gente. La gente tiene terror, hasta hoy día sigue ese miedo instalado. Bueno, este señor acuñó el término de modernidad líquida a los tiempos actuales, basándose en los conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad, adaptación, entre otros, que son las características de esta era contemporánea que estamos viviendo. Y afirma que lo líquido es una metáfora regente de la época moderna, ya que éstas sufren continuos e irrecuperables cambios. Entonces, Heráclito, fíjense, en la antigüedad griega ya decía, la única constante es el cambio. Y ella decía,
El cambio es tan vertiginoso que ninguna persona puede bañarse 2 veces en las mismas aguas del mismo río. El río es el mismo, pero las aguas ya han corrido. Así de vertiginoso es el cambio y esa es la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Nunca antes ni siquiera un conflicto armado, una crisis económica o un desastre natural habían alineado forzosamente y en corto tiempo a tantas voluntades individuales y colectivas tras un mismo combate. Aquí era todos contra el coronavirus. Entonces, un virus microscópico que prácticamente no se le ve, no se le conoce, entonces pudo, sin embargo, hacer este control. Y bueno, entonces aquí yo quiero entrar a que hablemos un poco de esta nueva normalidad en la cual estamos transitando en este 2021. Vamos a ir al 2022 y las grandes crisis están previstas para el 2023 y 2024. Entonces, es importante conocer los significados de estos nuevos tiempos. Uno de ellos es la resiliencia. Entendiendo que es la capacidad de absorber y adaptarse en un entorno cambiante. Nosotros vivimos un entorno cambiante y de la gran capacidad que podamos desarrollar para adaptarnos y absorber este cambio y permanecer con un cerebro, una actitud y unas decisiones coherentes es la que va a llevar adelante a las personas y sus familias, a las empresas y a los gobiernos. Entonces, un primer significado que tenemos que tener claro es la resiliencia. Si nosotros no llegáramos a entender este significado fundamental, importante y vital, va a ser muy difícil. Y esto ya se venía, no es un concepto nuevo. Adaptarse o morir. Ya nos había explicado Charles Darwin mucho antes, en los años 1800. ¿Por qué sobrevivieron? No el más fuerte, sino el que se pudo adaptar. Bueno, perfecto. Entonces, no el más grande, no el más, sino el animal, el ser vivo que pudo adaptarse. Entonces, esa es la resiliencia. Este es el primer punto que es. Hay gente que está anotando, me gustaría que pudieran anotar. Esta gran capacidad de absorber, porque se tienen incluso consecuencias, dice que la gente va a empezar incluso a gastar hasta lo que no tiene. Va a ser la forma en que la gente al salir ahora a la nueva normalidad va a actuar sociológicamente. Entonces, es importante esto de aprender a absorber también las situaciones, y esta no es una situación menor, es una situación, es la pandemia. Muy bien, y no es un destino, no este es nuestro destino. Nosotros, yo no quiero que veamos la pandemia y la post-pandemia como un destino, sino como ya esta resiliencia como nuestra forma de ser. Y me tomé fuerte a eso porque en todo este tiempo de la pandemia, la gente de Uruguay, donde está la central de la organización con la cual trabajo en calidad, trataron de explicarnos este tema del ADN organizacional y de la resiliencia. No es tan fácil de entender tampoco. Entonces, no es aquella capaz de volver a donde lo dejó antes, no es que nosotros vamos a ir atrás, a donde nos tomó marzo 2020, sino aquella que logra transformarse, incorporando en su ADN organizacional. Estos son los nuevos conceptos que fuertemente se están manejando. ¿Cuál es el ADN, nuestra razón de ser, nuestro propósito organizacional? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que incorporar? La resiliencia tiene que incorporarse como actitud, tiene que incorporarse como la creencia en colectivo de la organización. Tiene que reflejarse en los procesos y en las estructuras que permitan no solo recuperarse, sino catapultarse. Y eso quiere decir de que nos lleve a otro nivel, que podamos nosotros impulsarnos en este tema de la crisis y poder elevarnos y seguir prosperando.
Fíjense que estos son análisis de Deloitte. ¿Y qué quiere decir eso? En la antigüedad y en la edad antigua y media, nosotros veíamos cómo la gente llevaban así unos aparatos ya que podían hacer ellos, unas maquinarias de guerra, y trataban de elevarle a la gente o tirar piedras lo más lejos posible. Salir de ese, porque generalmente eran murallas, grandes murallas o palacios, lo que ellos tenían, estaban atacando. Entonces, esa es la posibilidad de nosotros salir de esta situación y del entorno en el cual estamos viviendo, poder de vuelta elevarnos. Antes de la pandemia tuve la oportunidad de dar un curso sobre la cuestión del control en las organizaciones, justo dentro del tema del SNEC, y justamente habían tomado, hay un chileno que habla muy bien de lo que se llama el salto cuántico, catapultarse, que dicen la gente de Deloitte. Entonces, sería como eso, dar el salto cuántico, es decir, saltar a una dimensión absolutamente diferente. Y en el caso de las familias, no puede uno nomás saltar, la verdad que tendría que saltar la familia, la empresa lo mismo, puede que la máxima autoridad quiera dar el salto, y si el resto no le apoya, va a ser muy difícil dar el salto cuántico en todos los ámbitos de su organización. Y a la resiliencia tenemos que nosotros sumar otro significado importante que se llama la continuidad del negocio. Tenemos la norma ISO 22301, la última versión fue 2018, pero se revisó rápidamente y ya tenemos la versión 2021, que precisamente nos da unas líneas de cómo tenemos que manejar esta continuidad del negocio. Y se define el significado que le da esta norma internacional es la capacidad de una organización para continuar entregando sus productos o prestando sus servicios a niveles aceptables predefinidos luego de un incidente perturbador. Dentro de nuestra propia organización tuvimos que precisamente continuar el negocio. Nosotros antes las clases eran presenciales. Ahora el viernes estuvimos con las defensas virtuales. Las clases son virtuales, lo hacemos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tomamos en serio como organización esta situación y tratamos de seguir prestando nuestros servicios a niveles aceptables que ya fueron predefinidos antes de la pandemia y luego de este incidente perturbador, porque la verdad que la pandemia nos perturbó a todos. A nosotros los docentes nos obligó a entrar en esta nueva modalidad de trabajar y dar las clases, que es precisamente a través de la tecnología. Y gracias a Dios a las herramientas tecnológicas, y justo nuestra universidad, que es tecnológica intercontinental, hacia una nueva normalidad, transformación. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que nosotros pudimos ver de una manera, pero rapidísima, vertiginosa? La aparición de este COVID-19 en nuestras vidas ha trastocado todos los ámbitos de la existencia humana, al punto de transformar el mundo como lo conocemos hoy. Acuérdense que estuvimos aislados muchísimo tiempo, varios meses, prácticamente casi un año estuvimos aislados. Entonces tuvimos que inventar formas de comunicarnos, de trabajar, de seguir siendo personas, seguir siendo familias, seguir siendo empresas, seguir siendo países, continentes. Entonces, eso hay que entender. Esta es una época de transformación. No podemos pensar lo que era antes. Lo que ya fue, ya pasó. Nosotros tenemos que entender, esta es una época transformada y nosotros formamos parte de esta nueva época de transformación. Por supuesto que trae desafíos esta situación, la pospandemia. El mundo ha cambiado de manera vertiginosa, poniéndonos frente a nuevos retos que demanda y reclama posiciones que den luces no solo a los estudiosos del tema, sino a cada uno de nosotros. Hay muchos estudios, hay libros y libros, documentos,
lo que nosotros le llamamos el position papers, es decir, que ya las posiciones oficiales de organizaciones a nivel mundial se tienen en todos los temas y ámbitos, en la medicina, en cómo tratar al adulto, cómo tratar al niño, cómo tratar al enfermo. Es decir, tenemos millones de documentos ya escritos, ya hay posiciones sentadas, se tienen debates, hipótesis, tesis. La sociedad del conocimiento evolucionó en este un año, 5 años evolucionó. 5 años evolucionó. Es decir, es un mundo de conocimiento que se tiene. Entonces la cuestión no va solo por el conocimiento, eso es lo que quiero que me vayan entendiendo, sino hay desafíos y tenemos que sentar únicamente las bases. O nos subimos a este tren de las transformaciones, o entonces tenemos que ver cómo vamos a ir encarando esta situación. Y la pregunta del millón es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Imagínense ustedes, no sé, madres que tienen pequeños, docentes que tenemos alumnos, alta dirección que tiene un montón de personas trabajando en sus organizaciones, en las empresas, gobiernos que están manejando personas. Entonces, ¿y ahora qué hacer? Esa es la pregunta del millón. Eso es lo que tenemos que hacernos. Esa pregunta tenemos que hacernos, es obligatoria para nosotros. BBVA dice, a pesar de las dificultades, sigue habiendo emprendedores sociales que creen en sus proyectos y abren nuevos negocios. La verdad que es así. Hubieron empresas que han subido sus facturaciones, empresas que han encontrado, qué sé yo, una beta o una forma de salir adelante, empresas que están trabajando a la perfección. Otras han tenido que reinventarse. Bueno, hacia ahí estamos viendo. Y la CEPAL nos dice que a través de la historia de la humanidad hemos aprendido que las crisis generan aprendizaje. Eso nos dijo hoy nuestro rector al empezar. Esta crisis es para nosotros una oportunidad de aprender y pueden desencadenar transformaciones significativas. Nosotros como universidad mismo tenemos que seguir pensando cómo seguiremos siendo universidad después de la post-pandemia. La pandemia COVID-19 y las múltiples crisis que ha provocado, sanitaria, económica, social, ambiental, debe constituir un punto de inflexión. ¿Y por qué un punto de inflexión? Porque es un punto en el cual cambia el sentido. Toda la humanidad cambió su sentido. La gente nomás es la que no todo el mundo se sienta, por supuesto, a reflexionar dónde está ubicado. Abraham Lincoln ya nos decía, es siempre importante tomarnos el tiempo de ubicarnos, saber dónde estamos, de manera que podamos ver, elegir el camino que seguiremos. Muy bien. Y aquí, señores, que podemos decir lo siguiente, que el futuro ya es hoy. Por ahí si nosotros estábamos pensando en un futuro, el futuro se nos acercó. Lo que 5 años vimos en este un año. Cuando hablamos del futuro del trabajo, los expertos dejan claro una cosa, las habilidades técnicas y humanas son las claves. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a hacer esa amalgama de lo técnico y lo humano. ¿Por qué? Porque han pasado diferentes situaciones en la organización. 31 millones de personas en el mundo han perdido su trabajo y van a seguir perdiendo. Empresas se han cerrado y van a seguir cerrándose. Entonces, esto no es algo menor, no es una cuestión que afecta a Paraguay, solo a Paraguay, no. Entonces, en el lado técnico nos tenemos que enfocar en 3 grandes aspectos. Y esto es fundamental, señores, para cada uno de nosotros. Dominar las habilidades propias de la especialidad. El que es, bueno, contador debe dominar la contabilidad. Hace unos años atrás, yo quise ser médica. Siempre cuento esto a mis alumnos. Pero, bueno, por las circunstancias de la vida, estudié la contabilidad. Y fui el primer día. Y me dijo mi mamá, ¿cómo te fue el primer día en tu clase de contabilidad? Yo le dije, mamá, yo quiero dominar la contabilidad. No voy a alcanzar hasta dominar. Hoy hace 30 años que me he recibido y no puedo decir que domino la contabilidad, porque cada día hay cosas nuevas que debo volver a aprender. Esta nueva reforma tributaria de simplificación y modernización me obligó a nuevos aprendizajes y eso es lo que nos debe encantar, el ser resilientes. Yo tengo que sí o sí
casi semanal o mensualmente estar capacitándome a través del Colegio de Contadores u otras organizaciones necesariamente. Entonces, el que uno esté en la profesión que sea contador, médico, arquitecto, ingeniero, profesor, puede ser un arquitecto, no sé, la profesión que sea, tiene que querer saber las cosas a profundidad, porque más que nunca se va a necesitar del especialista, no solo del generalista. Se va a necesitar que las personas conozcan a fondo. No que, por ejemplo, nadie va a contratar, digamos, a una persona que luego no le resulta. Y eso hay que combinarlo con las habilidades tecnológicas, definitivamente. Lo tecnológico debe ser para nosotros nuestro día a día. De hecho, más adelante vamos a estar hablando de todas las organizaciones ágiles. Es una teoría que nace en el ámbito de lo tecnológico, cuando en los años 70 se sientan los expertos en tecnología y dijeron, bueno, tuvieron ellos también su crisis de gran crecimiento tecnológico y dijeron, ¿cómo vamos a encarar esto? Y bueno, entonces ahí se firma un manifiesto que se llama el Manifiesto Ágil. Empezó con 4 grandes principios. Hoy se manejan 13 principios de todo lo que sea las organizaciones ágiles. Muy bien. Y entonces todo lo tecnológico debemos combinar. Tenemos que saber bien nuestra profesión y combinar con la tecnología. Y por último, tenemos que tener habilidades de gestión. ¿Por qué? Porque todo se gestiona en la vida. Entonces, la persona que no va a saber gestionar va a ser muy difícil, como individuo, como familia, como organización y como país. Las situaciones se gestionan. Nada es por casualidad ni en forma automática. Sumado a esas habilidades técnicas, necesariamente tenemos que pasar por las habilidades humanas. Y esas habilidades humanas nos llevan a 3 grandes elementos. La colaboración. Es muy importante, incluso que nuestro currículum en la universidad le demos un fuerte énfasis al currículum colaborativo. De hecho, se habla de la competencia colaborativa, toda una teoría que llevó al Perú ahora que puedan ellos ser una de las economías emergentes más importantes de América Latina. La empatía, el siempre tratar de ponernos en el lugar de la otra persona, en el lugar de la otra organización, en el lugar del otro rol, porque nosotros a veces queremos ver desde nuestro rol nada más. Y no es tan sencillo. Las cosas no son muy en blanco y negro. Hay una gran escala de grises. Entonces nosotros tenemos que ir viendo desde el otro rol, porque la otra persona puede tener una visión holística totalmente distinta a la visión que nosotros estamos teniendo ante una situación. Y aquí sí tiene que salir lo mejor de nosotros, la creatividad, que es muy, muy importante. Luego la creatividad va de la mano con la innovación, pero la innovación ya es la puesta en práctica de la creatividad. La creatividad es la parte de la investigación, la parte de ir pensando, la parte de ir diseñando y luego ya llevar a la práctica es la innovación. Entonces, esos son elementos fundamentales que se va a demandar de las personas en esta nueva normalidad. Muy bien, el teletrabajo llegó para quedarse y ahí tenemos que hablar únicamente de la transformación digital. Hace unos años Paraguay estaba con un gobierno digital de 5, en una escala de 5 nosotros estábamos allá por 3. Hoy nosotros podemos decir que Paraguay probablemente ha avanzado mínimo a un nivel 4 de transformación digital. Todo va a ser digitalizado. Entonces eso tenemos que nosotros entender. Nosotros pues nos readaptamos. Personas con cierta edad nos estamos readaptando a lo digital. Pero la nueva era, o los jóvenes y los más pequeños son directamente de la era de esta transformación digital. Y desde nuestras casas vamos a trabajar en gran medida. Muy bien. Y esto tiene que ir de la mano del pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir el pensamiento crítico? Fíjense que Francis Bacon ya nos decía, 1561, imagínense, estamos hablando de más, qué sé yo, casi 600 años, él que decía,
y me encantó eso. El pensamiento crítico, así lo definió, es tener el deseo de buscar. No nos podemos quedar nosotros solamente con lo que se nos pone delante. Tenemos que desarrollar ese deseo de buscar más, indagar más, preguntar más, tener la paciencia para dudar. ¿Será que es todo? ¿Hay algo más? ¿Qué viene detrás? ¿Qué le motivó? ¿Qué hay detrás? La afición de meditar. Hoy día, luego esas cosas, yo no sé, nadie quiere más pensar o meditar. La lentitud para afirmar, para eso somos rápidos, y seguramente por tal cosa, ¿verdad? Sin embargo, dice que no, tengo que ser lento para afirmar. La disposición para considerar, y puedo considerar, mira tu punto de vista, la verdad que podemos pensar. El cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Y hoy día uno ve impostura en todas partes, en todas partes. Y lo que es peor, y lo que a mí siempre me molesta en los grupos, en los diferentes tipos de grupos, estamos hablando, si yo, y en todas las organizaciones, es que la gente no entiende la diferencia de esta impostura de la cual nos habla Francis Bacon. No entienden esta impostura. ¿Qué es esa impostura? Entonces, San Francisco de Asís decía, Señor, muéstrame aquellas cosas que puedo cambiar. Señor, muéstrame aquellas cosas que no puedo cambiar. Pero sobre todas las cosas, Señor, muéstrame la diferencia. Entonces, lo importante es desarrollar este espíritu, mentalidad crítica. ¿Qué puedo yo cambiar y qué no puedo cambiar? Entonces, y aquí hay que entender de que nosotros no todo el mundo tenemos que pensar igual. Eso siempre nos dice a nosotros el rector. ¿Por qué todo el mundo vamos a pensar igual? No todo el mundo pensamos igual. Y nosotros tenemos que aprender a entender que somos distintos y que en esa diversidad podemos encontrar grandes soluciones. Si es que le damos espacio a la gente que piensa diferente. Y hay un libro de desarrollo organizacional que dice así, necesitamos hombres y mujeres que aúllen a la luna. ¿Qué quiere decir eso? Personas que pregunten, personas que vean más allá, que no solamente se conformen con ser, no sé, personas así como máquinas obedientes, sino en serio necesitamos nuevo estilo de liderazgo. Estoy leyendo el libro de John Maxwell que se llama Deja fluir al líder que hay en ti. Y me encanta ese libro, me encanta. Entonces, esos estilos de liderazgo. Esta cuestión de que nosotros nos tomamos ahora el tiempo de por lo menos 60 minutos de estar charlando sobre este tema, no menos importante, y yo voy a ser muy puntual en lo que estoy hablando, es una cuestión de sobrevivencia, supervivencia, señor. Tenemos que tomarnos el tiempo de pensar y el ahora que después de la pandemia si queremos sobrevivir. Y aquí empezamos, no sé si es la receta, pero por lo menos podemos entender el camino. Entonces, la idea es repensarnos como seres creativos. Nosotros todos tenemos esa capacidad de recrear, de repensar, de rever las cosas. Entonces tenemos que nosotros desarrollarnos como personas creativas, probemos, revisemos, intentemos. Pero el intentar, hace poco escuché una predicación bíblica que decía que no, es que yo tengo que intentar una vez con la oración, por ejemplo, y ya ahí, ya hice mi oración. No, el intentar es una y mil veces, 50 años. Hay respuestas que no tenemos sino 50 años. Y nunca es tarde para la creatividad y para el repensar. Porque nosotros no podemos decir que porque somos ya algunos de nosotros adultos no podemos recrearnos. Tuvimos que recrearnos y absorber, ser resilientes nosotros ante este desafío para los docentes y para las organizaciones que significó la pandemia o los cambios que trajo consigo la pandemia. La pandemia ha generado un nuevo escenario en el que cobran mucho mayor importancia los modelos organizacionales ágiles. Es decir, las familias tienen que trabajar en este concepto. Las empresas deben trabajar. Las instituciones públicas y privadas deben trabajar en este concepto. Y para eso nosotros tenemos que entrar únicamente a indagar, a conocer. Los brasileños dicen hacer nuestra propia pesquisa. Así dicen. Bueno, es la creatividad que hay
que impulsar. Se llama la creatividad práctica, que se define como la capacidad de identificar y resolver problemas. Hay personas, familias, empresas, gobiernos, grupos que se especializan no en la solución, sino en el problema. Creamos, inventamos y vemos problemas hasta donde no existen. Nosotros no fuimos diseñados, no queremos ver que con cada problema ya tenemos que ver una gama de posibilidades y alternativas de solución. Y ahí es donde yo quiero centrarme, en esa creatividad que tiene un abanico de colores. Es como el arco iris, tiene vida, tiene color. Entonces el ser humano tiene esa infinita capacidad de recrearse. Y eso es lo que a eso les estoy invitando. Entonces estas organizaciones aquí las ven el problema, lo analizan y ven ya la resolución o ven la solución a ese problema. Tres cosas. Tenemos que ver el problema, el real problema, lo que está detrás, porque generalmente nosotros podemos ver o la causa o el efecto, pero no el verdadero problema. Entonces la idea es irnos detrás hasta donde está el problema, analizar, desarrollar ese pensamiento crítico y creativo. Es una combinación de ambos, lo técnico y lo humano. ¿Se acuerdan? Técnico y humano. Entonces debo desarrollar ese pensamiento crítico, técnicamente hablando. Debo ser muy riguroso, debo ser muy disciplinado, pero debo usar la creatividad. No puedo cerrarme, porque lo que pasa es que la gente también quiere cerrarse y no es donde, ahí no está el secreto. El secreto está en Jabes, se llama en la Biblia, la oración de Jabes, decía: oh Señor, si tan solo me permitieras extender los sitios de mi tienda, las estacas de mi tienda. Claro, es ampliar, pues, es ampliar. Bueno, han creado, hizo una necesidad imperiosa de desarrollar las organizaciones, y las organizaciones aquí las son planas, no son muchos jefes. Yo trabajo en el sector público también como docente, ustedes saben, millones de jefes yo tengo ahí y pocos soldados. Los pocos soldados somos los docentes que tenemos que llevar toda la carga, ¿verdad? O gran parte de la carga. Y, el resto ya son jefes y vos tenés que sobrevivir a todas esas indicaciones y jefaturas. Ya es que como que tener dos jugadores jugando en un mismo puesto, ya a veces ya hasta se contradice. Bueno, entonces hoy día ya no se habla de ese tipo de organizaciones. Tiene que ser plana, rápida, con tipo jefe de tribu nomás, ya luego, como son los dueños de procesos, si vamos a hablar en términos de la calidad. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos que ver acá? Más que nunca se necesita desarrollar las habilidades humanas. Las personas que no van a ser resilientes y no van a desarrollar esa capacidad humana de colaborar, una capacidad de liderazgo, una capacidad adaptativa, va a ser y de ser empático, va a ser muy difícil. Ni jefes que no puedan desarrollar esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de ayudar. Bueno, son procesos sociales y entonces la creatividad se torna crítica. Es importante. Todos tienen que aprender a pensar en las organizaciones, a ser críticos, a ser creativos. Bueno, entonces de hecho hoy día es una de las habilidades más buscadas, la persona que tenga esa capacidad y que sea resiliente. Bueno, entonces el ser creativo implica identificar problemas y por eso primero se debe ser empático, si no, no vamos a llegar al fondo de la cuestión. Para lograr identificar los problemas. Y si se identifica un problema, automáticamente se piensa en una solución. Entonces, problema versus solución. Y tenemos que tratar de sacar siempre o llegar siempre a la raíz del problema. Muy bien, esto es un proceso de reinvención continua. Tenemos que reinventarnos, de eso ya hemos hablado, como personas, recrearnos. Entonces, como personas, como profesionales. Otro de los conceptos más potentes del mundo laboral hoy para las organizaciones y para los individuos es lo que se llama el aprendizaje activo, que tampoco esto es un concepto nuevo. Ya nosotros vemos que Peter Senge en los años 70 ya nos hablaba de esto, que decía que los hombres o los individuos y las organizaciones que apuestan al aprendizaje en el futuro
son los individuos y las organizaciones que tienen la capacidad de sobrevivir. Y de hecho estamos nosotros en este tiempo. Ya el futuro que veía Peter Senge, nosotros lo estamos viviendo. Entonces acá tiene que ser nuestro aprendizaje activo. Y ahí empiezan las organizaciones ágiles, que le dan a las personas esa oportunidad de aprender. Entonces se trabaja sobre proyectos y ahí se va trabajando, se va explorando, encontramos juntos las soluciones, aprendemos en el camino y bueno, y vamos nosotros. Y tener esa curiosidad, ese espíritu y cómo se puede hacer. No es esa actitud y vos sabés hacer esta cosa y vos sabés que yo no sé hacer luego. No, sino decirle, bueno, nosotros qué podemos aprender. Demos ciertas herramientas, ciertas directrices y nosotros nos vamos a procurar de llevar adelante. Esas son las actitudes más importantes hoy día. Nadie no te va a poner todo ahí delante de ti en mesa servida. Eso no va a pasar. Bueno, antes de que sea demasiado tarde, señores, si deseamos permanecer en el mercado a largo plazo, y de este concepto ya nos hablaba el futurólogo Alvin Toffler y su esposa, ellos ya hablaban, seguir siendo empresa, nos decían ellos. Entonces, si deseamos permanecer en el mercado a largo plazo, debemos preparar una estrategia de reinvención. Y esa estrategia de reinvención incluye a las personas, a los individuos, las personas, el colectivo de las personas y a la organización. Entonces, este es el camino, señores. Hacia acá es donde tenemos que empezar a transitar. Esto de la reinvención. Muy bien. Entonces, es el camino, es el momento del cambio. Yo les invito a que nosotros podamos empezar a pensar de esta manera, a pensar en colectivo, a que nosotros queramos transitar este camino resiliente, este camino nuevo de la creatividad, del recrearnos y repensarnos como personas y como organización. Hablamos con el profesor Maceo que íbamos a hacer de una manera que le demos por lo menos esto que él le pidió, unos 10, 15 minutos de poder compartir algunas preguntas y respuestas que ustedes quieran hacer. Hasta aquí yo lo que les puedo decir a ustedes es muchas gracias por estar con nosotros y bueno, y ahora estoy a disposición, profesor, de poder un poco, que podamos nosotros contestar las preguntas de las personas que, bueno, que quieran hacer. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la profesora licenciada Aurora Benítez Pérez por su excelente presentación y sobre todo esta predisposición de compartir con toda la población estudiantil, la comunidad toda, su vasta experiencia y su conocimiento y sobre todo para poder ayudarnos a divisar mejor el panorama de lo que se está desarrollando y de lo que está por venir, ¿verdad? Así como nos había marcado el señor rector en sus inicios, es un desafío muy grande y esto todavía no ha acabado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De repente la gente dice ya, no, esto ya terminó, pero absolutamente no. Estamos a mitad, digamos hacia mitad de camino y bueno, ahí tenemos que tomar decisiones. Muchas gracias nuevamente a nuestra expositora. No estoy visualizando ninguna pregunta en particular, por lo menos en el chat, pero si de repente en el auditorio de los que están presentes pueden realizar alguna pregunta a nuestra expositora, el espacio está disponible. Seguidamente, quiero ceder la palabra al señor decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, en este caso al licenciado Ángel Torres, para que pueda expresarnos algunas palabras como palabras de cierre de nuestra presentación, de nuestra conferencia virtual. Adelante, señor decano. Gracias, señor director. Buenas noches para todos y de una manera muy especial a nuestra expositora, la profesora Aurora. La verdad que escucharle a la profesora Aurora siempre es un gusto, porque
le pone claridad a todo lo que dice. Y por supuesto en esta noche en Santa Rosa de la Guaraí no ha sido la excepción. Y primero quiero remontarme a uno de los primeros gráficos que presentó, una de las primeras imágenes, los molinos de viento. A mí siempre me gustó desde estudiante el Quijote. Y nosotros teníamos la bendición, digamos, de tener un texto en el bachillerato muy bueno, el texto de la FBD, del padre Rodríguez Medina. Y ahí explicaba muy bien lo que es el significado del Quijote. Incluso decía que el Quijote es el reflejo del alma humana. Y bueno, entonces dentro de ese contexto, cuando veía el Molino de Viento, yo me acordaba de los dos autores, de Sancho Panza, que tenía un miedo tremendo, porque conocía de lo que se trataba. Y Don Quijote, que atropelló, como a él se le antojaba que era un gigante. Y finalmente se llevó unos cuantos golpazos hasta romperse su lanza. Entonces, ese es un poco y eso es lo que nos ocurrió. Eso es lo que nos ocurrió. Creo que de la tercera semana de marzo del 2020 nos encontramos de repente con un molino de viento de aspas gigantescas que verdaderamente nos dio miedo a todos. Y eso de que el miedo líquido se transformó verdaderamente en parte de nuestro ser. Y yo me acuerdo que un profesor en la universidad contaba un chiste, varias veces contó un chiste, y decía que un 2 de noviembre fueron todos los estudiantes a la salida del colegio, fueron al cementerio. Algunos a pedir gracia, otros a agradecer por los favores que habían recibido. Y dice que en uno de los epitafios encontraron uno que decía: aquí yace el hombre que nunca temió. Y entonces un estudiante se fue y completó: porque nunca examen dio. Por eso nunca temió, ¿verdad? Y entonces creo que este fue un gran examen. Y todos temimos. Nadie puede decir que no temió, porque vos dijiste, profe, a todos nos igualó este asunto. Todos vimos que murieron gente de las barriadas, gente de la alta sociedad, y no solamente aquí en Paraguay, sino en todo el mundo. Por lo tanto, ese es el molino de viento que nos tocó enfrentar. Y no conocíamos. No éramos Sancho Panza, que conocía de qué se trataba. Por lo tanto, yo quiero, si quiere completar una cosa, profesora, puede hacerlo, porque creo que tu exposición ha sido demasiado interesante. No, le decía nomás yo en ese sentido, profesor Ángel, que en serio, peor fue la forma en que se encaró en colectivo y a nivel mundial. Se instaló la cultura esa del miedo. Entonces ahí sí se necesitó ese pensamiento crítico, se necesitó de todo el resto de espiritualidad y de toda la formación que pudiéramos tener para poder absorber esta situación que nos tocó. No fue tan sencillo, no fue tan liviano todo esto. Algunas personas incluso nos hemos contagiado con el tema del virus y estuvimos enfermos de verdad. Enfrentamos de cara a cara a este molino de viento. Y como decía usted, realmente nuestra, ¿cómo era el que se le rompió a Don Quijote? La lanza, realmente, sí. Claro, con la lanza. ¿Por qué? Porque nos dio con todo. Sin embargo, fue importante ver, yo estaba internada en el hospital y decía la enfermera, venía la enfermera todo, y me decía: señora, usted está calmada, pero nosotros vamos en diferentes habitaciones y la gente está con pánico. Entonces,
A mí me dijo el doctor que tal vez uno de los elementos que ayudó a que yo me pudiera levantar y más temprano fue el hecho de que yo usé la calma. Entonces, esto es importante entender. Por eso yo tomé en serio el que podamos nosotros entrar a reflexionar profundamente y el de ir enseñando y el de ir pregonando y el de ir compartiendo esto en diferentes espacios. Por eso le agradezco al profesor César Macedo, que siempre confía en mi persona, confió una vez más, me pidió el tema. Y vamos a hablar, profe, de cómo vamos a continuar después de esta pandemia. Y bueno, y fue un tema genial, esto, un tema justo, y yo creo que es importante, y incluso diferentes situaciones pueden aparecer. Y también me acuerdo que Sancho Panza le dice, Don Quijote, es que los perros ladran. ¿Y qué le dijo? Señal que cabalgamos. Entonces, ahora van a haber diferentes voces y ladridos. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir distinguiendo, precisando, e ir viendo dentro de esa nebulosa, encontrar el camino como personas, individuos, colectivos y organización. Y no es menor el desafío que estamos teniendo. Y nosotros como organización, nosotros como universidad, que pasan miles de estudiantes por nuestras manos, por las aulas de la universidad, por nuestras manos como docentes, nosotros tenemos que ir teniendo clara esta situación. Por lo menos la posibilidad de ir conversando con los chicos. Y por supuesto que las respuestas todavía no las vamos a tener. Probablemente nosotros desaparezcamos de nuestro tiempo y nuestro espacio y no podamos encontrar todas las respuestas. Pero sí tener la capacidad y la tranquilidad del abordaje, un abordaje serio y un abordaje sistémico de este tema, desde el punto de vista del rol que nos corresponde en la sociedad. Perfecto, profesora. Entonces, yo creo que es interesante este intercambio de completar por las ideas, pero yo quiero avanzar con, ya que me dieron la palabra el director, entonces quiero avanzar un poco sobre un detalle. A mí me tocó vivir esta situación laboralmente hablando en una universidad, en la UTIC. Y creo que puedo hablar y con cierta autoridad de lo que me dio, lo que me tocó ver. Se buscó la resiliencia por todos lados, es decir, esta capacidad de adaptarnos a esta nueva situación. ¿Y cuál fue el éxito, el motivo del éxito? Y creo que el liderazgo muy visible, y no voy a nombrar a ninguna persona, no quiero tocar susceptibilidad ajena, porque yo sé que hay mucha gente muy humilde, sensible a todo esto y humilde, que creo que se entiende de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Esa capacidad de liderazgo y de gestión que se vio en nuestra universidad. Y gracias a eso hoy en día estamos, no digo yo exento de peligro, siempre el peligro está latente, pero por lo menos estamos vivos hoy en día gracias al gran esfuerzo que han hecho nuestros directores de sedes. Tenemos una matriculación superior a la del año pasado, hablando en términos cuantitativos, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que de todo esto que vos hablaste, profe, la importancia del liderazgo y de la gestión. Sí, De manera que si un mensaje tiene que dar de todo esto, de esta tu excelente ponencia, es justamente eso. Yo creo que hay también estudiantes nuestros que están escuchando esto, profesor Macedo, ¿verdad? Así mismo, es en vivo a través del Facebook. Ahí está. Entonces, para ustedes, chicos, estudiantes de la sede de Santa Rosa de la Guaragüí y de otras sedes también seguramente se están conectados. Creo que ante una situación como la que pasamos y estamos todavía ahí nomás, no hay nada que hacer. Tenemos que poner justamente el liderazgo y nuestra gestión, porque sin esos dos elementos es imposible encontrar la resiliencia y aplicar en nuestra vida práctica en esta situación. Así que yo te agradezco inmensamente, profesora. Cuando hace rato ya que he visto el flyer por ahí,
Y cuando hoy me llamó el profesor Macedo para estar, y claro que voy a estar. Y siempre estamos muy complacidos con escucharte. Siempre, yo no me pierdo ni un detalle de tu exposición del profe. Y me acuerdo de aquella primera que hiciste en San Lorenzo a nuestros docentes. Yo soy un empedernido creyente en los docentes. Y aquella vez te fuiste a llevar un motivo muy particular justamente a nuestros docentes que necesitaban en ese momento una motivación. Sí. Así es. Y bueno, profesor Macedo, muy agradecido. Y espero que nuestros estudiantes también y nuestros colegas están presentes. Está acá el profesor Uliambre, está el señor rector, a quien le saludo una vez más. Está ahí mucha gente. Acá no somos tantos. Ahí está el doctor. Hola, doctor. Entonces, acá no somos tantos, pero en la parte oculta de esta gran concurrencia está mucha gente escuchando y reflexionando igual que nosotros. Uno no puede quedar neutro ante una situación como esta y ante una exposición tan incisiva como la tuya, profe. Gracias, profesor Macedo, y yo estoy siempre a las órdenes. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras, y después quiero darle la palabra otra vez de despedida a nuestra conferencista, en este caso a la profesora Aurora, sus palabras finales. Muchísimas gracias una vez más a la Universidad Tecnológica Intercontinental, que como leía hoy dentro de mi un poco currículum, desde 1998 yo estoy ligada a la organización y bueno, hemos vivido muchos años, son más de 23 años que estoy trabajando con la UTIC y yo solamente trabajo con la UTIC y porque siempre me ha convencido la universidad y siempre me ha dado la oportunidad de poder un poco estar en contacto con lo que yo amo, que son los jóvenes, los colegas, compartir, y también tenemos que agradecer a los colegas, porque cuando me ocupo a mí ahora la oportunidad, o sea, la situación esta de estar enferma, muchos colegas, principalmente la gente de Santa Rosa, estuvo a mi lado ahí, con el profesor Macedo, la profe Carmen, el profe Carlos Fleitas, estuvieron conmigo mis exalumnos, mis alumnos actuales. Entonces, esa calidad y calidez humana que me hicieron llegar, y a mi familia también, fue para mí muy importante porque fueron momentos muy difíciles que nos tocó a nosotros con este tema de la pandemia. Entonces, esto es como una forma de agradecer a la vida y agradecerles también a ustedes como universidad. Por eso entonces quise compartir este tema con mucho cariño a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a la licenciada Aurora Benítez Pérez. A continuación, quiero hacer entrega en forma simbólica de un certificado de agradecimiento. El certificado virtual, obviamente, de la Universidad Tecnológica Intercontinental, dice certificado de agradecimiento otorgado a la licenciada Aurora Benítez por haber disertado en el webinar Continuidad del negocio post-pandemia, organizado por la sede Santa Rosa de la Guaraú y llevado a cabo vía Facebook Live el lunes 29 de noviembre como parte de los festejos de los 25 años de la UTIC, y lleva la firma de las autoridades de la institución. Así es que reciba usted, profesora Aurora, este reconocimiento de manera virtual, y con esto estamos cerrando nuestra presentación en esta noche, y agradecerles nuevamente a todas nuestras autoridades, encabezada por el señor rector, el profesor Dr. Hugo Ferreira, los decanos, los directores de sedes, de otras sedes y de diferentes dependencias de la universidad, por haber acompañado conjuntamente con nuestros docentes y estudiantes de la sede. Muchas gracias por su conexión. Que tengan todos buenas noches. Muchas gracias. Soñar lo imposible, soñar, vencer.